¿Ya probaron Touhou Jinchu? El nuevo juego de Moonton que acaba de abrir su servidor de prueba, beta cerrada, hoy 12 de marzo. Y la comunidad está volviéndose loca. Si estabas buscando el mejor juego de disparos y extracción shooter, para celular de este 2026, quédate porque en este vídeo te enseño cómo jugarlo, mis primeras impresiones del gameplay y por qué este título de los creadores de Mobile Legends podría ser el próximo gran éxito del género. Vamos a ver qué tal está Touhou Jinchu. Se podría decir que con este juego ya vas a olvidar totalmente lo que es ir por los carriles, destruir torres, porque aquí estamos hablando de un juego de disparos, extracción y mucha tensión. ¿Vale la pena la descarga? Vamos a verlo. ¿De qué trata el juego? Pues para los que no conocen, esto no es un MOBA, otro MOBA más por así decirlo, sino que es un juego de acción competitivo de vista cenital, donde el objetivo principal no es de destruir una base, sino entrar, conseguir un botín y salir con vida. Como vemos, encontraremos en el mapa tanto cofres, loot en general, loot por el mapa, y loot destruyendo, matando a enemigos. O en este caso, a IA. Como veis, conseguimos todo el rato ítems que dependiendo de su valor, pues es más dinero o menos dinero dentro del propio juego. Lo que viene siendo una extracción shooter. Como digo, ahora mismo el juego con vista cenital está gustando muchísimo. Ya sea como Duke of, que muchos me diréis, oye, a lo mejor este juego no le va a quitar el puesto a Arena Breakout o a cualquier otro extraction shooter. Pues desde mi punto de vista es al revés. Este juego puede quitarle el puesto a Arena Breakout en los más jugados, descargados y demás. Como a cualquier otro extraction shooter, como pasó con Dukov. Que Dukov era igual visto cenital y nadie daba un duro por él. Y a día de hoy tiene una gran masa de jugadores, más que el propio. Es muy entretenido, hasta yo también lo he jugado, se puede jugar hasta en móvil. Y yo creo que por esto también se han atrevido a sacarlo. Y también nos queda la otra noticia, que es el de Overwatch. Overwatch en cenital también gustó muchísimo, tanto que el acceso anticipado se llenó. Por eso también nos dan una beta cerrada en el que puedes participar. Como lo habéis visto o lo veréis, es la descarga muy fácil. Vas al link, descargas y te pide un número de... Lo único complicado, aquí ya empieza lo difícil. El que tengas un número de China para poder que te envíen un código y poder entrar a través de ese código. Hay mucha gente que paga porque hay páginas donde tú puedes obtener un número chino virtual y recibir los mensajes. Y en este caso simplemente con eso te vale, puedes entrar. Creo que valían alrededor de $12 al año o al mes y tenías un número chino para poder entrar. Esto ya digo, si eres muy amante de lo que es el juego de Moonton. Yo realmente soy muy fan de Moonton. He jugado al Arena a Mobile Legends bastante tiempo, lo podéis ver hasta en los directos que tengo en el canal. Y como vemos, mira, puedes incluso llevarte armas, munición, objetos, es decir, los chalecos, que esto es importante. Igual que en cualquier juego de este estilo, el chaleco va a ser importante. En este caso también vemos que las zapatillas. Zapatillas e incluso tenemos como algo para la cara. Puedes equiparte hasta 2 armas y como vemos cada uno tiene sus atributos y dependiendo de cada cosa, pues sabrás qué te llevas o qué no. O qué puedes intentar dejar, qué es mejor para ti y demás. En el mapa no es que exista solo PvE, que es decir, que pelees contra el entorno, contra bots o contra la IA, sino que al revés, puede haber también más players dentro del propio juego. Y como vemos también, lo que me da a mí me gusta muchísimo, lo que me parece bastante interesante, es el tema de las habilidades. No sé si os habéis fijado, pero vamos a tener habilidades dentro del juego. Entonces me imagino que cada, por así decirlo, cada player, cada jugador, personaje que queramos elegir, pues dependerá de esto. Como vemos, también importa muchísimo el qué llevas, qué te llevas, el organizar, el saber colocar las cosas para cuanto más cosas, más espacio tengas, mejores cosas te puedes llevar. Atentos, mira el control. A ver. El control es la habilidad. Es como un empuje. Esto se supone que es otro player más. Aquí es donde le decides eliminar. ¡Wow! ¡Qué guapo! Como veis, este era otro player más. Ahora deberíamos lootearlo. Porque tiene que tener mejor loot que los demás. Los demás eran bots. Ah, mira, ahí está la tarjeta. La tarjeta de identificación la podemos llevar también. Dentro del juego decían que también, se ve que en esta beta no, pero decían que íbamos a tener a estos como un sniper. Dentro de la beta, bueno, del juego, íbamos a tener la posibilidad de modear armas. Es decir, íbamos a hacer capaces a las armas meterles mods, y mejoras, silenciadores y cosas de este estilo. Como digo, y como veis, no solo vais a tener un solo, un solo player, podéis entrar hasta, creo que es hasta 6 players por partida. Y también tenéis que tener cuidado porque si no vais a morir, como nos ha pasado a nosotros. Igual que en cualquier extraction shooter, pues tenemos monedas, que es con la que vamos
a poder comprar los ítems, armas dentro del propio juego. El poder equiparnos. Muchos juegos ya sabéis que cada uno tiene sus... Creo que se llamarían coins. ¿Qué más tienes por ahí? En Tarkov no sé qué moneda será. Cada uno tiene su moneda. Pues aquí igual tendremos nuestra propia moneda dentro del juego, en el que podremos obtener monedas vendiendo cosas en el mercado. Y también vendiendo ítems. Es decir, ítems, vendiendo armas, vendiendo todo. También tenemos, por ejemplo, aquí vemos lo de los starters, que con tickets puedes utilizar el de inicio. Hay de Aperture, estándar, élite y top. Los 4 tipos para... Como tickets significan que tú no vas a pagar, no te va a costar nada, aunque hemos gastado el dinero. En realidad, con estos tickets, pues tú entras. Es como los que te van a ir dando para que puedas ir conociendo un poco el juego, perdiendo, que no te importe perder este loot, a eso me refiero. Este será un ítem muy caro, ¿eh? Voyager Golden Record. Da la impresión de que es de los más caros. Bien, pues aquí entras con más players, en este caso. Ah, mira, son team de 3. La movilidad y los controles son como un MOBA, ¿no? Tienes que moverte con el joystick, disparas o bueno, atacas tu ataque básico con el botón gordo. Y tienes la habilidad, incluso tenemos para acelerar. Y si veis el botón de abajo, pues tenemos para cambio de arma rápido, curaciones, para marcar. Es decir, está todo tan bien hecho, lo que viene siendo para una vista cenital. El hacer esto es difícil, ¿eh? No creáis que es algo wow, pues es fácil. Imaginaros, Overwatch, ¿cuánto ha tardado en sacar su propio juego? Un montón, su propio mobile y encima en vista cenital, porque sabe que mucha gente nos atrae. Yo, como digo, en cuanto salga, ya veréis que le vais a dar a muchos le vais a dar una oportunidad. Incluso los de Brawl Stars y estilo juegos que sean vistos desde cenital les va a gustar también muchísimo. Es decir, para mí el mercado que quieren hacerlo lo están haciendo bien, porque van a abarcar un montón de personas. La vista cenital siempre se ha dicho que es de, bueno, sí, casi siempre se ha dicho que es de mobile. Y en este caso, pues, yo creo que van a ir por buen camino. Yo sí que estoy ansioso y quiero que salga ya lo más pronto posible alguna beta global o algo para probarlo ya con un buen ping. Yo sí voy a yo dejaría el arena, la verdad, por esto. El arena también se ha vuelto un poco... ¿cómo llamarlo? Sé que no tiene nada que ver este juego con arena, pero se ha vuelto un poco arcade o bastante arcade. Y ya que nos metemos en ese caso... Ah, mira, están looteando los cuerpos rivales, ¿vale? Aquí sería cómo van looteando los cuerpos de los rivales y qué puedes obtener de cada uno. Es decir, también importante, si tú mueres, pierdes todo lo que llevas a partida, como nos ha pasado anteriormente. Por eso siempre hay que jugar con cuidado y con mucho oído, porque en este también es importante el oído. Y también, como veis, el saber mirar, por dónde mirar. El saber ubicaros bien con la mira, porque si vais viendo, dentro de casas o lo que seas, tenéis que ir como chequeando poco a poco. No podéis entrar así como han entrado todos de una. Si hubiera ahí alguno escondido, vosotros no le miráis, pero él sí. Hasta que no entréis en la habitación. Mirad aquí, ¿ves? Si no entrabas a la habitación, no puedes ver qué hay dentro. No, un juego de 10. Incluso ha salido hace poco un juego que también es para PC. Un nuevo juego de PUBG Mobile. Bueno, de PUBG Mobile, como le queramos decir. Y ha gustado mucho. Es decir, tiene bastantes descargas, también tiene jugadores. Y es estilo Rainbow Six, pero visto igual, vista cenital. Este juego yo creo que os puede gustar muchísimo. Aquí no hay saltos, eso sí, lo único. Es decir, aquí siempre va a ser visto y no, es decir, no va a haber alturas, a eso me refiero, eso es lo que quería decir. No va a haber alturas, sino que vas a ir siempre a ras, es decir, en perfil plano. Wow, mira, aquí hay otro. Ah, no, esto es un bot. ¿Lo veis? Hasta que no entrábamos, y bueno, como habéis visto, si el otro, según compañero nuestro, mira a otra persona, nosotros sí podríamos verlo, pero hasta que no, mira, en este caso, no teníamos ni idea de que estuviera esta persona por aquí atrás. Queda uno más de su team, hasta que no se mueren todos, no se muestran las tumbas, a eso me refería. No sé qué te está pareciendo el juego, no sé si puede ser el Mata Extraction Shooters de los que existen actualmente, y este convertirse como en el nuevo MOBA, en el nuevo rey del género, o que quite realmente bastante tiempo el trono a Arena Breakout, que a día de hoy en mobile es lo que más se juega, fuera de Asia, porque en Asia creo que es el Delta Force. Yo solo sé que ahora mismo hay un montón de descargas y que creo que te lo traigo porque sé que te puede gustar o te va a gustar. Nah, se viene el juego de este mes, yo creo, de este mes. Y este juego sí se puede decir que puede derrocar a Arena Breakout. Y aunque parezca una tontería, me digáis a uno, no cosas así, ya os digo que hay muchos juegos que salieron, como puede ser Dukov,
También estilo visto desde arriba, con la misma perspectiva, que realmente han conseguido una gran masa de jugadores, descargas y buenas críticas. Pues dejadme deciros que este juego, yo para mí, va por el mismo sitio. Y más que nada, por los creadores, que personalmente soy muy fan de Mobile Legends. Si alguno puede ver los directos, veréis que yo adoro Mobile Legends. En el canal se pueden ver vídeos. Y son de los creadores de Mobile Legends. Así que, vamos, no es que vaya a estar enamorado, sino, ¿ves? Ya empezamos con un Toon. No es que vaya a estar enamorado, sino que me va a gustar muchísimo el juego. Yo creo que va a ser de mis juegos favoritos. Incluso por la temática, que es un Extraction. A eso me refiero, va a hacerle competencia. Va a ser un Extraction Shooter. A ver, empezamos con la primera noticia, pues va a pesar alrededor de unos 5 o 6 gigas. Y esto solo es la versión, los que tengáis teléfono móvil, sois los que vais a probar teléfono móvil de Asia, China. Podéis probar la beta gratuitamente, es decir, es una beta como abierta solo para números de China. Si tenéis un más 86, lo que sea, y podéis pedir el código de SIM, bueno, un código de verificación que os va a llegar, podréis disfrutar de este juego.